Bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos a la última clase del día, la materia de historia. El día vamos a entrar a hablar de un tema que se trata justamente de esta revolución tan importante que tuvimos dentro de nuestro país, que fue la Revolución Civil del año 1952. Bien, para antes poder entrar a esta parte de la historia, yo quisiera preguntarles a ustedes, a ver, ¿qué fue lo que habíamos hablado la clase de ayer? ¿En qué nos habíamos quedado? Bien, si algunos se recuerdan, en la clase anterior habíamos hablado justamente de las pérdidas territoriales que habíamos tenido dentro de, el territorio boliviano, ¿no es cierto? Cómo estas pérdidas a través de enfrentamiento armado y otros a través de vías diplomáticas, pues nos fueron reduciendo la extensión territorial de nuestro país y que justamente esto radicaba por las diferencias y las circunstancias de límites pocos claros entre los países vecinos y también a esto sumado los intereses en las materias primas, pues que en este momento por el lado de Europa y Estados Unidos eran de alta demanda, ¿no? Lo cual generó justamente la movilización a estos enfrentamientos, tanto bélicos como resueltos por la vía de la diplomacia. Entonces, después de la última guerra que tuvimos, que fue la Guerra del Chaco, que fue una de las guerras más sangrientas recordadas dentro de la historia de este continente, Bolivia quedó sumida en un conflicto y en una posición tanto política como económica bastante complicada. Recordaremos que durante este periodo de la guerra del Chaco, pues tuvimos un cambio de presidente en media guerra por golpe de Estado, ¿no es cierto? Cambiamos el presidente Hilario Andaza por otro presidente vía golpe de Estado. Y todas estas inestabilidades de carácter político, sumados justamente al cercenamiento económico que tuvimos con las pérdidas territoriales que existieron, pues le dieron la cara a una nueva realidad de Bolivia, pues que se encontraba justamente con solamente una condicionante económica que permitía subsistir a nivel económico, pero que se encontraba conjuntamente con una serie de situaciones a nivel político y social que conflictuaban mucho la realidad del país para ese momento. Entonces, antes de entrar a esta revolución, vamos a hablar justamente de cómo estaba la situación en Bolivia a principios del siglo XX. Pasado posteriormente estas guerras, y para poder entender justamente por qué estalló esta revolución en el año 1952, en el mes de abril, tenemos que retroceder un poquito hacia los eventos políticos un año antes, ¿ya? Y también para lo que sería la parte de la realidad social que existía. En este entonces, si bien ya éramos una república, ya habíamos tenido pérdidas territoriales importantes, todavía nosotros dentro de esta república teníamos arraigadas viejas prácticas que habíamos heredado de la corona española. Una de las principales, pues, era el feudalismo agrario. ¿De qué trataba justamente este término feudalismo agrario? Que pues todavía se practicaba el poder de ciertas personas sobre grandes territorios. A estos señores se los denominaba, como ustedes saben, los señores feudales, de los cuales justamente tenían personas que trabajaban a cambio justamente de una parcela para subsistencia, para poder vivir, y debían pagar ciertos tributos o cuentas ciertos impuestos, ¿no es cierto? Y también reinaba otro sistema de trabajo obligatorio para la clase indígena, en este caso, que se denominaba el ponguiaje, que era una forma de servidumbre donde el indígena trabajaba de manera gratuita también y de manera obligatoria para estos señores feudales, pese que cuando se creó esta república, nosotros éramos todos iguales ante la ley. Bien, y aparte de eso, el único sector que nos estaba produciendo economía para esta nueva república, pues era la minería, que se encontraba justamente para ese entonces dominada por tres principales representantes que se conocieron como los varones del estaño. Dentro de estos principales actores de la rosca minera que se la conoce estaban el señor Simón y Patiño, el señor Mauricio Hochschild y
Carlos Víctor Aramayo, pues que venía de una familia también de origen empresario minera, que eran los magnates que controlaban esta parte de la economía y al ser justamente el único sector que generaba economía en el país, pues de manera indirecta o directa también por las jugadas internas que se realizaron, también dominaban de cierta manera el sistema político y judicial de Bolivia en favor justamente a esta rosca minera. Vamos a entender ahora quiénes eran estas personas. Empecemos por Simón y Patiño. Patiño viene a ser justamente el eje emblemático del ascenso de una persona de clase pobre a estar en la cima del poder global. Entonces, para el año 1900, este señor descubriría una de las vetas más importantes de estaño y más ricas del mundo en el Cerro Yayagua. Y a diferencia de muchos otros mineros que aprovechaban justamente vender sus minas a diferentes concesiones, en este caso, este señor en este vivo momento tuvo que soportar los intentos de compra y litigios por parte de empresas chilenas y británicas que se encontraban justamente tratando de controlar también parte de la economía en este lado en cuanto a la minería. Y fue así como empezó a gestar su propia riqueza. Muy bien. Y él no se limitó solamente a ser el único que extraiga el mineral estaño en su veta o en su mina, sino que también fue mucho más allá. Empezó a comprar fundiciones o fundicionarias por parte de Alemania e Inglaterra y también posteriormente crearía lo que nosotros conocemos como el Banco Mercantil. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Fue controlar toda la cadena productiva de lo que sería el estaño en su sector. ¿Qué quiere decir esto? Controlar desde la producción de la mina hasta la comercialización dentro de los mercados que en este caso él producía para Londres. Entonces, lo que hacía que el ingreso sea completamente íntegro para él, ¿no? Porque no tenía intermediarios y era el absoluto consolidador de las ganancias y de las ventas. Entonces, fue uno de los primeros, en este caso, en introducir maquinaria moderna, como ser ferrocarriles y fundidoras, para poder desplazar tanto a los mineros que trabajaban en sus minas como para sacar también el producto, en este caso, que sería el estaño. Después tenemos al señor Mauricio Oeschli, que este señor era de origen alemán judío y que llegaría a Bolivia en la década de los 20. Entonces su estrategia fue un poco más diferente a la de Patiño. Él se encargaba justamente de rescatar minas medianas y pobres y utilizar a través de la tecnología que para ese entonces era avanzada, una red de comercialización global. Entonces llegó a controlar, gracias a esta estrategia, más o menos un tercio de toda la exportación boliviana. Y finalmente, este tercer varón del estaño, Carlos Víctor Aramayo, a diferencia de Patiño, por ejemplo, que ascendió a la riqueza, él venía de una familia de tradición minera desde la época de la colonia. Entonces, a través de su familia o a través de justamente el poder de su familia, generaba conexiones políticas y diplomáticas para poder asegurarse concesiones ventajosas, como por ejemplo en las minas de Atocha y de Quequixtla. Y en base a eso mantenía cierta influencia constante a través de los gabinetes ministeriales. Entonces, ¿cómo fue que estas personas empezaron a involucrarse con el poder político de Bolivia? Bien, estos varones del estaño no solamente poseían minas, también poseían cierta riqueza. Y entonces, para ese momento, el que tenía riqueza poseía al Estado. Entonces, ¿cómo? A través de los abogados y de los políticos influyentes, que en su debido momento se los conoció como los doctores de la rosca, lograban generar leyes que les permitían concesión de vastos territorios a precios muy bajos, a precios muy irrisorios, y también generaban sus fortunas inmensas a través de los bajos impuestos que se le pagaba al Estado boliviano por la explotación de estos minerales, de estas minas, ¿no es cierto? Lo que impedía que la economía del país pudiera industrializarse, ya que el ingreso por la explotación de estos materiales metálicos era pues muy poquito. Y también llegaron a controlar o a pagar a jueces y prefectos de diferentes lugares
a través de las empresas mineras, así para garantizar de alguna manera cualquier disputa legal por los territorios que ellos se iban tomando, fallara siempre a su favor. Entonces, a través de esos diferentes procesos que se llevaron, controlaron mucho territorio en cuanto a lo que sería la minería, y terminaron por absorbiendo a los pequeños mineros que ya no tenían la capital para hacer frente a estos grandes varones que tenían una industria mucho más desarrollada para poder procesar incluso sus propios minerales. Y es así como ellos utilizaban esta estrategia para ir comprando a precios muy baratos, con ayuda de sus influencias dentro de la política, muchas minas que pasaron ya a posesión de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó justamente con esto? Fue que empezaron a generar un malestar por parte de la población o estas minorías mineras que se encontraban también luchando por establecerse una posición dentro de la economía, y también al mismo tiempo esto sumado a este feudalismo agrario que se trabajaba de manera obligatoria mucho más de 8 horas dentro de las minas, provocaría lo que sería el principio en realidad del malestar por parte de esta rosca minera. Entonces, este preámbulo más sumado lo que había pasado con la guerra del Chaco, que fue justamente la derrota frente al Paraguay, hizo justamente darse cuenta a la población indígena y mestiza que pese a que combatieron todos juntos, criollos, mestizos, indígenas en esta guerra, aún así perdiendo territorio, y sumado a esta realidad política que existía en este lado del país, llegaron a la conclusión o a la noción de que esta tierra o esta nación todavía no les pertenecía. Entonces, ¿qué generó esta situación? Uno, el descrédito de la oligarquía tradicional de ese entonces por parte del populus que existía, lo que dio como resultante el surgimiento de una nueva conciencia política justamente. Y posterior a eso también pues el nacimiento de logias militares de inclinación reformista. Bien. Claros hasta este punto, ¿no es cierto? Para poder seguir avanzando. Sí. Muy bien. Entonces, vamos con lo siguiente. A esto le sumamos, a estas inconformidades, le sumamos el nacimiento de un partido político que vendría a ser el detonante, bueno, no el detonante directo, sino una de las razones por las cuales se daría esta revolución civil del año 52, que fue el nacimiento del movimiento nacionalista revolucionario. Se creó mucho antes justamente de que esto pasara. Se creó en el año 1942, básicamente se creó por parte de intelectuales de clase media, entre ellos estaba el expresidente Víctor Paz Estenssoro, el expresidente Hernán Siles Suazo, Carlos Montenegro, Walter Guevara Arce y José Cuadros Quiroga, con la visión justamente de hacer frente a esta posición o a esta rosca minera oligárquica, y de darle ciertas reformas al país que le dé un nivel de igualdad de condiciones, tanto a la nación para poder mejorar la economía, y dos, darle igualdad de condiciones o igualdad de trato a las personas que eran de clase media baja. Entonces, la ideología que de este partido nació justamente con esta condicionante de ser nacionalista revolucionaria, es decir, buscaba la soberanía económica y la integración social del indígena hacia la vida republicana. El resultante de este partido, de este nacimiento, fue que generó alianzas muy importantes a través de los mineros, los campesinos y los sectores urbanos bajos, con un solo proyecto de poder, que era justamente que el gobierno sea para todos. Entonces, vamos a ver un poco más de los intelectuales justamente que formaron parte de este proceso de la revolución. Para empezar, el expresidente Víctor Paz Estenssoro, economista de profesión y político de profesión. Paz Estenssoro fue el primero, uno de los fundadores justamente del movimiento nacionalista revolucionario, y el liderazgo que tuvo permitió justamente transformar esta revuelta popular en un gobierno institucionalizado y reformista.
Una frase muy célebre que esta persona tenía justamente es que sostenía que la revolución no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la dignidad nacional. De ahí tenemos al siguiente actor en este proceso, que fue Hernán Siles Suazo, que se lo conocía como el hombre de acción, pues fue uno de los que lideró la insurrección armada en las calles de La Paz, mientras Víctor Paz Extensoro se encontraba exiliado después de las elecciones anuladas, que dentro de un ratito más vamos a hablar de esa parte, y de su valentía durante estos días de conflicto en el mes de abril de 1952, que fue crucial justamente para llevar a la victoria del MNR y de la sublevación civil armada contra el Ejército Nacional. Entonces, posteriormente a eso, pues, llegó a representar justamente al ala más conciliadora, pero firme de este movimiento, de este partido político. Y sumado también a él nos encontramos a otro actor importante que fue Juan Lechín Oquendo, que este fue el representante del poder obrero. Fue un líder carismático, bueno, el principal representante del movimiento minero para esas épocas, y conjuntamente con Víctor Paz Extensoro, cuando asumió el poder, fundarían lo que sería la Central Obrera Boliviana, y representó a la izquierda o al movimiento de izquierda en la revolución. Y básicamente la fuerza de este personaje radica dentro de los sindicatos y de las milicias obreras, siendo el contrapeso necesario que el MNR necesitaría para poder llevar a cabo el cogobierno MNR-COP durante el primer proceso de gestión. Entonces, vámonos ya a la situación en sí. Vamos a hablar del alzamiento de armas de abril. Pero para poder entender en esta parte qué fue lo que pasó y por qué nosotros como pueblo en ese entonces nos alzamos en armas, tenemos que entender qué es lo que estaba pasando un año antes de este enfrentamiento. Un año antes de este enfrentamiento nos encontrábamos justamente bajo el gobierno del presidente Mamerto Urro, perdón, el apellido es difícil, Urriolagoitia. Entonces, para el mayo de 1951 convocaría elecciones con la finalidad justamente de que darle el poder a las personas relacionadas justamente con esta misma rosca minera y así poder perpetuar el mismo sistema de control que se venía realizando durante los últimos años dentro del país. ¿Ya? Entonces llama a elecciones para mayo de 1951. Y pese de que para ese entonces las elecciones o el voto era de carácter censitario, que quiere decir esto, que no todas las personas o existentes dentro del territorio nacional teníamos derecho a voto para ese entonces. Este voto censitario solamente le daba el poder de voto a personas, o a hombres, perdón, exclusivamente a hombres alfabetos, que quiere decir a hombres letrados, pudientes. O sea, básicamente, cierta rosca de poder tenía el control o el derecho a votar. Entonces, y pese a esto, bueno, el movimiento nacionalista revolucionario, que fue justamente también postuló para estas elecciones, gana por un mínimo de votos a su favor. Entonces, compuesto el frente justamente que entraría a campaña o elecciones en este momento, el expresidente Víctor Paz Extensoro con su vicepresidente Hernán Siles Suazo. Y obtuvo, dentro de esta elección del mayo de 1951, una relativa mayoría en cuanto a votos, lo cual sería una sorpresa justamente para esta rosca minera feudalista y también para el señor Mamerto Urriolagoitia, el cual no estaban dispuestos a ceder justamente el cambio de mando del poder porque justamente representaría acciones que irían en contra de sus intereses y por ende este señor llama o realiza un movimiento que se conoce como el mamertazo o también el autogolpe de Estado, que se trataba justamente de que ante el triunfo inminente, aunque sea por mínimo relativo de votos, del movimiento nacionalista revolucionario, este presidente Urriolagoitia se negaría a entregar el mando a Víctor Paz Extensoro. Y es así como un 16 de mayo, o sea, días después de las elecciones, mediante un movimiento medio raro que se lo conoce como el mamertazo, entrega
el poder del país a una junta militar encabezada por el general Hugo Vallivian. Entonces, es así como se busca a través de este autogolpe, porque fue un compacto realizado a internas, pero llamado autogolpe, que se toma el poder por vía militar a través de esta junta militar encabezada por por el general Hugo Vallivian, y se argumenta en realidad que el MNR se consideraba una amenaza de carácter comunista y nazifascista, ¿ya? Utilizando justamente estas etiquetas como excusa para poder anular las elecciones y empezar a perseguir a los líderes políticos de este partido. Resultante de esta situación, pues el presidente electo en ese momento con anulación de elecciones tuvo que salir del país y refugiarse fuera del país, si más no me equivoco, en Argentina, para poder salvaguardar su vida. Entonces, para concluir esta parte, el MNR sería proscrito y sus líderes serían perseguidos, y hubieron levantamientos armados posteriores, porque obviamente este movimiento o esta junta militar no lograría controlar la crisis económica que en ese momento nosotros nos encontrábamos atravesando como país. Entonces, lo que llevó justamente al descontento social, que fue aprovechado en su debido momento por parte del MNR para organizar justamente un frente para poder hacer protestas justamente en contra de esta situación. Uno, por parte de las elecciones, y dos, justamente por esta crisis económica que nos encontrábamos cruzando. Y es así como se entra justamente a un conflicto un 9 de abril por la mañana, donde se sonarían las sirenas de todas las fábricas y todos los centros mineros que se encontraban afuera anunciarían el inicio de un combate. Previo a esto, justamente había sucedido, también me estaba olvidando de esta parte, un acontecimiento muy importante que sería el que daría justamente este grito de alarma de las sirenas, que fue justamente el arremetimiento ante el general Antonio Seleme, tratando justamente de generar un golpe que devolviera el poder al partido que había ganado las elecciones que se intentaron anular. Pero este movimiento fue fallido, puesto que salieron a protestar, se planeó como un golpe dentro del palacio, pero fueron reprimidos justamente por parte de la milicia. Y es aquí, en esta situación del conflicto, donde recién sonarían estas alarmas de las fábricas y saldrían pues los mineros dentro del combate. Ya que se habían agotado para este momento las instancias vía legal para que se pueda revertir toda esta situación. Entonces bajaron mineros ocupando diferentes armas, se entraron en algún punto a diferentes regimientos, tomaron las armas que existieran o que se encontraban dentro de estos regimientos para abastecerse. También ocuparon su recurso principal que se utiliza en las minas, que son justamente las dinamitas. Y en algún punto también de este enfrentamiento se entraron al Palacio de Gobierno y lo quemaron. Es de ahí, de este proceso justamente de conflicto, que nace el término del Palacio Quemado, que es el anterior Casa de Gobierno que teníamos antes de que pasáramos a la Casa del Pueblo actualmente. Y es así como se enfrentan a mano armada con los regimientos regulares del ejército en la parte del Alto y en el centro de La Paz. Este fue un acontecimiento que duraría aproximadamente 3 días, del 9 al 11 de abril, en el cual se tuvo un estimado de bajas de más o menos unas 500 muertes, ¿ya? Y fue la primera vez en la historia de Latinoamérica donde un ejército que no es profesional, o sea, que no tiene formación militar, formado por civiles armados, derrocaría o derrotaría a las fuerzas civiles, a fuerzas militares del propio Estado, llevando así de alguna forma decirlo así, la virtual desaparición de lo que serían las Fuerzas Armadas de Bolivia
por algunos años o por algunos años durante los primeros años de esta revolución que existió posteriormente. Entonces, para resumir esta parte, eh, vamos a hacerlo por fechas. Entonces, el 9 de abril, que iniciaría la lucha, empezó una madrugada, pactado justamente por este general Antonio Seleme, que para ese entonces era ministro de gobierno, en conjunto con la policía, que en ese entonces nosotros los conoceríamos como carabineros, y algunos militantes del MNR tomarían pues, los primeros puntos estratégicos dentro de la ciudad de La Paz en son de protesta, lo cual provocaría la reacción del alto mando militar que replegó todas sus divisiones posibles con la finalidad de frenar este movimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que el ejército utilizó toda su artillería pesada desde los cerros, desde diferentes posiciones para poder aplacar la marcha y la protesta de estos rebeldes. Entonces, y ya para alrededor de las 10 de la mañana, ya se habían avisorado en este punto los mineros, que eran una parte del grupo militante del Partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario, saldrían justamente de las fábricas a sumarse a este conflicto. Trabajadores tanto mineros como fabriles y de sectores populares se sumaron de manera espontánea, entrando justamente a estos batallones a asaltar arsenales para armarse. Y esto sería el hecho importante dentro del 9 de abril. Para el 10 de abril, el descenso de los mineros cambiaría ya de lugar. Pasaríamos justamente a trabajar ya con sus herramientas de trabajo, que serían las dinamitas, donde introducieron tácticas de combate, como ser el uso de explosivos dentro de esta guerra armada, arrojándolo justamente aparte de lo que sería el ejército de infantería y a los tanques del mismo ejército de Bolivia. Y esta lucha se realizó dentro de los territorios de lo que sería el Alto y las laderas, o sea, las partes de los costados de la ciudad de La Paz. Y ante la caída de Seleme, porque en algún punto Seleme, para el inicio de la lucha, pues había fracasado en este intento de tomar justamente el control del Palacio de Gobierno, se retira y es aquí donde asume el control de esta revolución civil armada Hernán Siles Suazo. Asume el liderazgo político dentro de lo que serían las revueltas de las calles para no perder justamente la moral de los combatientes que se encontraban de manera voluntaria luchando en este proceso de revolución. Luego, tras de 3 días de constantes combates, fueron al final vencidos los que serían las milicias y tuvieron que firmar el pacto de Laza con la finalidad de ¿qué? De hacer su rendición oficial. Entonces, el ejército reconocería para este momento su derrota y aceptaría oficialmente el triunfo del MNR, lo cual representaría para ese entonces un hecho inédito, donde se conoce o se hace público justamente que un profesional armado militar o un cuerpo armado militar es humillado y prácticamente disuelto por instancias civiles armadas. Dentro de este proceso caerían 500 muertos alrededor y a cerca de 1000 heridos. Entonces, al haber ganado esta victoria y al haber sido reconocida la victoria del MNR dentro de este conflicto, Hernán Siles Suazo tuvo que asumir la presidencia de manera momentánea, puesto que el presidente que había ganado estas elecciones se encontraba fuera del país, bueno, refugiado en realidad en Buenos Aires, para que pueda retornar y poder tomar el poder. Y es así como esta revolución armada empieza el cambio de las gestiones o las administraciones del país. Entonces, aquí pasaríamos ya a hablar justamente de las reformas principales que se vendrían con este nuevo cambio de poder. ¿Estamos bien hasta esta parte? Bien, puedo continuar entonces. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se dieron justamente con esta
con esta, con esta situación. Uno, el primer cambio que se había realizado fue justamente el voto universal, que quiere decir que a partir justamente de esta gestión, primera gestión en realidad del presidente Víctor Paz Estenssoro, pues no sería la única, tiene posteriormente otros dos mandatos más antes de que se le hiciera un nuevo golpe de Estado. Se hizo justamente la ley del voto universal, un 21 de julio, que buscaba justamente que todas las personas adultas, hombres y mujeres, independientemente si eran personas alfabetizadas o no, tenían derecho a ejercer voto. ¿Qué quiere decir? A elegir los representantes de su país. Entonces, representaría un cambio importantísimo dentro de la capacidad de poder tener elecciones un poco más transparentes y un poco más justas, pues sería el voto mayoritario del pueblo el que se encargaría de escoger posteriormente sus representantes o sus nuevos dirigentes del país. Entonces, para ese entonces votarían ya mujeres indígenas por primera vez y el electorado pasaría de ser 200.000 personas a casi 1.000.000 de personas en las siguientes elecciones, lo que otorgó justamente una inclusión de la mayoría de la población, ya que para ese entonces más del 70% de la población boliviana era analfabeta, es decir, no tenía acceso a educación y por tanto no sabían leer ni escribir. Con esto también se llegaría justamente al final de la era de los varones del estaño. ¿A través de qué? De la nacionalización de las minas. Entonces, para el 31 de octubre de 1952, en Catavi, donde se encontraría la mina Siglo XX, que es la mina principal de Simón y Patiño, se firmaría un decreto donde se traspasaban todas las grandes minas al Estado. Y para poder administrar estas minas, se crearon instancias como la Corporación Minera de Bolivia, que justamente es la Comibol, que sería la que se encargaría justamente de gestionar todos estos recursos mineros, buscando que esta riqueza del estaño sea financiada para el desarrollo del país. Entonces, es así como llegamos a la fin de una era del estaño y muchos de estos varones pues se retiran o salen del país exiliado. Y el único que marcaría una diferencia, quizás por el aporte desprendido, por así ponerlo entre algunas cosas, sería Simón y Patiño, pues que cedería a modo de fundaciones gran parte de territorios y palacetes, pues que eran parte de su propiedad privada al Estado, al gobierno, y que actualmente muchos de estos fungen como lugares turísticos de visita y también fungen como fundaciones. Actualmente existe una fundación conocida como la Fundación Simón y Patiño, que se encarga justamente de promover ciertos proyectos o financiar ciertos proyectos, entre ellos está, por ejemplo, ciertas becas financiadas a casi al 100% para los hijos, no estoy segura hasta cuántas generaciones de estos mineros, y que también creo que también está abierta para postular en algunas situaciones a público abierto. También se desarrollaría lo que sería la reforma agraria, que justamente buscaba frenar el latifundio que teníamos en esta parte o esta práctica feudal que existía dentro del territorio boliviano, y básicamente parte de la conceptualización que decía que la tierra es de quien la trabaja. Entonces, este también se firmó en el Valle Alto de Cochabamba y básicamente lo que se buscaba con esta reforma agraria era liquidar por completo esta vez el latifundio y a estos grandes latifundistas y abolir lo que sería el pungueaje, lo cual generaría pues un tremendo impacto social en la población media baja, pues se les entregaría títulos de propiedad a miles de familias campesinas que se encargarían bajo el compromiso pues de trabajar esta tierra, desarticulando así el poder de estas personas, de estos grandes latifundistas y terratenientes, creando así un libre mercado interno.
Y también no me quiero olvidar en esta parte, antes de entrar a la reforma educativa, pues también se empezaron a hacer las primeras conexiones terrestres con Santa Cruz, que posteriormente derivarían a la revolución agraria dentro de nuestra zona, ya que para este entonces, al tener dificultades de conexión con esta zona, que esta tierra, pues obviamente es una tierra rica para el nivel productivo, en muchas veces el país en esta parte del occidente tuvo que importar recursos alimenticios para poder alimentar a la población. Bien, entonces esta conexión también representaría posteriormente un boom en la economía, en la agroeconomía en realidad. Entonces también otro de los puntos importantes que se hicieron en la primera gestión de, del presidente Víctor Paz Estenssoro, pues fue la reforma educativa, que básicamente se generaría lo que sería el Código de la Educación Boliviana, donde se establece por primera vez que la educación tendría que ser obligatoria y gratuita, más que todo en la enseñanza primaria en todo el país, lo cual obligaría justamente a la creación a nivel masivo de muchas escuelas rurales para promover estas campañas de alfabetización en niños, pero también en adultos, con la finalidad justamente de brindarles las mismas oportunidades e igualdades en cuanto a los derechos que teníamos los ciudadanos del país. Entonces, se ocupó a la educación como una vía de integración nacional. Y bajo esta nueva reconfiguración del país, pues surgirían ciertos actores o nuevos actores políticos sociales, entre ellos justamente están la COP, que también se creó con la finalidad justamente de darle voz y voto al obrero boliviano y que se encargaría conjuntamente y con el MNR de generar el primer sistema de cogobierno. ¿Qué quiere decir? Pues que la COP y el MNR, cuando menos en los primeros mandatos del MNR, trabajarían de manera mancomunada con la finalidad de equilibrar la balanza de poderes entre el Estado y la población obrera del país. Y obviamente tenían la base campesina como base de apoyo territorial para la COP y el MNR. Y esto se reforzaría también con la participación de la mujer dentro de los procesos electorales y también como actor político activo dentro dentro de todo lo que serían los movimientos revolucionarios, ya que no nos olvidemos que la guerra de Chaco nos trajo una gran pérdida de vidas humanas, en este caso varones, y para ese momento también tuvieron que salir las mujeres bolivianas a trabajar en estos puestos que quedaron vacíos dentro de la economía o el movimiento económico para poder llevar adelante esta economía boliviana que se encontraba en grave crisis para ese entonces, ¿no? Y entonces vamos a pasar ahora a los actores importantes, que serían la Central Obrera Boliviana y el cogobierno. Entonces, como les mencionaba, después de la revuelta que hubo en abril, justamente, y con la rendición de las fuerzas militares y la sumisión o el reconocimiento de la victoria del MNR, fue así que días después, específicamente un 17 de abril, se crearía justamente la Central Obrera Boliviana, que se representa justamente a uno de los sindicatos más grandes y poderosos de todo el país hasta ahora en la actualidad. Entonces, donde se unifican obreros, tanto de carácter minero como fabriles, ferroviarios, y actualmente, bueno, la población de los miembros de la COP incluyen incluso hasta profesionales de la educación, representa una de las fuerzas más importantes de poder dentro del país. ¿Ya? Nació justamente, como les había mencionado, con la finalidad de generar un ejercicio de cogobierno con el MNR, donde de esta COP saldrían ministros obreros que fueron nombrados y posesionados en carteras muy importantes y claves, como son las carteras de minas y las carteras de trabajo. Ay, me olvidaba, perdón, mencionarles, el primer encargado, el primer secretario de esta COP fue pues el señor Lechín
ay, me olvidé su apellido, el representante minero Juan Lechín, si más no me equivoco, que ejerció como el primer secretario representante de esta central obrera boliviana. Bien, vámonos a las comparativas del antes de la guerra y después. Entonces, para resumir todo este proceso que les venía comentando, lo he resumido en 4 puntos principales. Entonces, en el aspecto del voto, hasta antes de las elecciones del 52, el voto, en este caso, era un voto de carácter restringido, era de carácter censitario, era exclusivamente de las personas de poder y se utilizaba el concepto de ser una persona letrada como circunstancia o causa para poder ejercer el derecho a voto. Posteriormente a esto, pues se abole esta condicionante y el voto se vuelve al sistema que nosotros conocemos actualmente, que es el sistema de voto universal, en el que usted a partir de cierta edad de madurez política tiene acceso obligatorio por derecho ganado el ejercicio de su voto. Antes también del año 1952, en cuanto al concepto tierra, pues vivíamos bajo el sistema de latifundio o sistema feudalista y el ponguiaje, que posteriormente para esta revolución del 52, pues gracias a la reforma agraria, pues cambiaríamos el sistema de propiedades a un sistema de propiedad campesina bajo la concepción de que la tierra es de quien la trabaja. Y es así como se le entrega títulos de derecho propietario a los primeros indígenas bolivianos. En cuanto a la minería, que para ese momento previo a las elecciones se encontraban privatizadas gracias a esta rosca de poder conocida como los varones del estaño, pasa a ser nacionalizada y pasa a manos de la Confederación Minera de Bolivia. Y finalmente, en cuanto a la fuerza pública, es decir, las milicias, para antes del el año 1952, el ejército era un ejército tradicionalista. Posteriormente a esto, pues nos quedaríamos con una suspensión de Fuerzas Armadas y posteriormente pasaríamos a unas milicias y a un ejército reformado, que también el ejército para ese momento tendría su reforma. Ahora, pasemos a lo que serían la crisis y el desgaste. Básicamente, ya para los años 50, este gobierno entraría en una inflación. ¿De qué se trataba esta inflación? Pues obviamente la revolución en este proceso traería grandes cambios sociales, pero también caos a nivel económico de manera inicial. Uno, la caída de la productividad minera, pues obviamente al cambiar el proceso y el sistema de trabajo, pues hubo una caída de productividad. Esto para poder frenar esta situación de crisis económica gracias a esta caída de la productividad minera, pues se empiezan a emitir moneda de manera descontrolada y obviamente el costo de vida por esta situación se dispararía a niveles indescriptibles, afectando así más que todo a las clases medias urbanas. Y llegamos justamente a tener, gracias a esta crisis, la ayuda del gobierno americano a través de lo que nosotros conoceríamos como la paradoja revolucionaria. El gobierno del MNR en esta década del 50, para poder frenar este colapso inminente que se nos venía, tuvo que aceptar ayuda masiva de Estados Unidos a través de para estabilizar nuestra economía. Y esto se llevó justamente a través del préstamo económico de Estados Unidos hacia Bolivia, con la finalidad también de cumplir ciertos requisitos por parte de Estados Unidos, entre los cuales estarían justamente una regulación, podríamos decirlo así, de carácter moderada de los procesos de revolución que existieron, es decir, se pudo haber hecho más, pero no se llevó a más de lo que se hizo, y uno de los puntos muy importantes que sería también condicionante posterior sería
la reconstrucción del ejército de Bolivia, pero bajo la doctrina estadounidense, lo cual posteriormente nos llevaría a hablar de la formación e instrucción militar con la intención justamente posterior de generar lo que sería conocido como el Plan Cóndor después. Bien, entonces hasta esta parte. Se dice incluso que existieron, bueno, muchos pensadores políticos hablan que esta injerencia de Estados Unidos va mucho más allá, incluso antes de de este apoyo que se dio en la década del 50, pues para ese entonces también Estados Unidos compraba material como estaño a estos varones del estaño. Entonces la idea el pensamiento en realidad de estas personas decían que también financiarían de alguna manera este movimiento o esta revolución con la finalidad de tumbar a estos varones del estaño, con la finalidad de tener control de los precios de la exportación del estaño, favoreciéndolos a ellos. Ese es uno de los pensamientos, ¿no? Favoreciendo a Estados Unidos. Entonces, vámonos al orden cronológico de este desenlace. Entonces, para el año 1956, pues entramos en este plan de estabilización monetaria, donde aceptamos justamente la ayuda del gobierno de Estados Unidos y obviamente al aceptar esta ayuda también estaríamos aceptando ciertas condiciones impuestas por el gobierno americano. Entonces, para el 1960, pues se llaman a elecciones, consolidándose así el segundo mandato de Víctor Paz Estenssoro. Pues conocerán ustedes que con las anteriores reformas que se hicieron dentro del país, se ganaría justamente la simpatía de gran parte del electorado. Entonces, en estas elecciones ganaría de manera avasalladora su derecho al segundo mandato. Para el año 1961, pues se reforma esta constitución, nuevamente la constitución, pasando ya estas reformas de manera oficial dentro de las leyes. Y para el año 1963 empezarían a tener los primeros conflictos con la Central Obrera Boliviana, ya que justamente estas condicionantes de préstamo que se generarían con Estados Unidos generarían justamente condicionantes de tener o darle menor control de poder a la Central Obrera Boliviana. Entonces, voy a entrar un poquito en detalle de lo que se trataba esta ayuda como mecanismo de control, que básicamente se lo conocería como el Plan Elder. Era un programa de asistencia económica en realidad que Estados Unidos daría a Bolivia, que justamente para evitar el colapso financiero por la inflación que veníamos afrontando, Estados Unidos impuso justamente este plan de estabilización monetaria donde recortaría el gasto social, recortaría o congelaría salarios y redujo de manera significativa el poder de los sindicatos dentro de este cogobierno que se venía gestando a un inicio, ¿no es cierto?, del mandato del MNR y de Víctor Paz Estenssoro. Y dentro de esta ayuda también entraría lo que sería la ayuda alimentaria, donde Estados Unidos enviaría excedentes agrícolas como ser trigo, harina, que eran justamente para evitar el hambre, lo cual posteriormente generaría un desincentivo a la producción agrícola a nivel nacional en ciertas áreas. Entonces, en esta parte de Estados Unidos también que hablamos de la reconstrucción del ejército, uno de los puntos más importantes para ellos de interés era el reconstruir las Fuerzas Armadas. Entonces, Estados Unidos nos condicionaría esta ayuda con la finalidad justamente de reaperturar inicialmente el colegio militar para poder entrenar a los nuevos oficiales bajo doctrina de seguridad nacional, que es lo que les mencionaba el famoso Plan Cóndor. Y el objetivo justamente de esto era crear un contrapeso militar ante posibles insurrecciones, obreros o campesinos armados. Irónicamente, si bien el gobierno de Víctor Paz Estenssoro aceptaría estas condicionantes, sería posteriormente en la historia este mismo ejército el que se sumaría para derrocar al MNR en el golpe de Estado del año 1964, por si acaso.
Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta intervención? Básicamente fue, uno, la moderación de esta revolución. Eh, Sobrellevamos un poco este conflicto económico gracias a la ayuda de los fondos de Estados Unidos, porque si no, posiblemente hubiéramos caído en un caos económico de no haber sido por esta situación. Pero también esto sería el origen del fin de esta era de gobierno, porque de alguna manera también Estados Unidos consideraba que este partido político pudiera representar un enemigo frente a los intereses político-económicos que tenían, pues nos encontrábamos para este punto dentro del proceso de la Guerra Fría, por esta parte de Europa, ¿no es cierto? De Rusia contra Estados Unidos. Y básicamente Estados Unidos nos compraba el estaño para hacer frente justamente a la guerra que estaban gestando entre Rusia y Estados Unidos en la zona de Corea, por si acaso, para ponernos un poquito en contexto en esa parte. Y es así como posteriormente, después de esta segunda gestión un poco conflictuada y agarrada de las manos a través de Estados Unidos, que posteriormente para la tercera gestión ocurre un golpe de Estado, que es así como el general Barrientos Ortuños eh, eh, fue también otro de los participantes o militantes activos supuestamente leales al movimiento nacionalista revolucionario, quien se encargaría de liderar el golpe de Estado que pondría fin a un proceso de casi 12 años de ciclo revolucionario que se llevó a cabo, ¿no? Esto se inició justamente a través de un pacto militar campesino, es decir, Barrientos Ortuño, que era militar, se aliaría justamente con los campesinos con la finalidad de eh, aislar a los mineros radicales, apoyándose en las bases rurales que tenía para ese entonces el MNR. Bien, y es así como este proceso de la famosa revolución del 52, si bien empezó por una elección, terminaría justamente involucrando a muchos más actores. En esta parte serían los mineros, campesinos y muchos otros gestores los que iniciarían este proceso. Y con esto doy por concluido este tema. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta en esta parte que les pueda eh, realizar. Bien, si no hay ninguna duda o consulta, quiero preguntarles, ¿qué les parece este proceso de la historia, este proceso o esta fase de la revolución del año 1952 en cuanto a los cambios, importantes cambios en realidad que se realizaron? Y también hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que sin la intervención, cómo sería la situación para ese entonces si no hubiera habido ayuda de Estados Unidos? A ver, me gustaría también escuchar su percepción o su juicio en esta parte. ¿Quién le gustaría participar? Bien, entonces hago las preguntas correspondientes a ver si entendieron esta parte del tema. ¿De qué se trataba esta revolución del año 52? A ver, ¿quién me puede indicar con sus propias palabras de qué se trataba esta revolución? Fue una revolución que buscaba transformar el país y, por así decirlo, romper las viejas estructuras. Muy bien, sí, esa fue básicamente la justificación. ¿Quiénes fueron los fundadores del movimiento nacionalista revolucionario? A ver, ¿quién me contesta?
A ver, Jorge Alberto. Romy. Sería Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo y Juan Lechín Oquendo. Muy bien, correcto. ¿Y en quién me puede contar qué entendió? ¿Cómo fue justamente que pasamos a, a esta revolución? ¿Qué pasó entre el proceso de elecciones? ¿Quién me puede resumir qué entendió de este proceso entre la llamada voto a elecciones por parte del presidente Mamerto Relogoitia y la revolución del 52? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿quién me lo puede resumir? ¿Alguien que me pueda contestar? Bien, entonces, fíjense cómo, ¿no? Estas situaciones, bueno, estos conflictos dentro de nuestro país no fue ajeno a Estados Unidos. De hecho, si no hubiéramos estado involucrados a través de la comercialización del estaño, quizás hubiera sido muy complicado, tal vez imposible que Estados Unidos entre a intervenir o ayudar, ¿no es cierto? Como les comentaba justamente, a modo de hacer conversación en este punto. Eh, para este entonces, justamente, Estados Unidos venía promoviendo diferentes golpes de Estado contra gobiernos justamente que ellos consideraban reformistas, y me refiero con reformistas a estos gobiernos que estaban fuera del concepto político-económico eh, o que fuera en contra de los intereses en realidad de este país a través de las reformas políticas o pensamientos políticos, sean de izquierda o no, pero que sí fueran en contra de sus intereses económicos y políticos. Entonces, gobiernos como por ejemplo el gobierno de Guatemala en el año 54 o el de Chile en el año 73 fueron desbaratados a través de golpes de Estado financiados a través de Estados Unidos. Y para este entonces, Bolivia, con este nuevo país, con este nuevo movimiento nacionalista revolucionario, en un principio Estados Unidos consideró de que Bolivia podía convertirse justamente en un país reformista o de ala izquierda, porque justamente el movimiento nacionalista revolucionario se encontraba también liderada por Juan Lechín, que es este minero de pensamiento de inclinación izquierdista, y sería la primera condicionante justamente de que levantara los oídos de alerta de Estados Unidos en cuanto a este partido político que pudiera representar, para ese entonces en las elecciones, una amenaza a la relación que tenía comercial entre Estados Unidos y estos varones del estaño. Pero básicamente las condicionantes que frenaron justamente de que Estados Unidos financiara, como se había en algunos autores indican o se estiman de que financiaron justamente esta revolución, fue que tanto Víctor Paz Estenssoro como también la posición de pensamiento político-económico de Hernán Siles Suazo convencerían justamente al gobierno de Washington de que la intención de nacionalismo era más una barrera contra el sistema comunista y no un camino hacia el comunismo. Entonces es así como en esta primera instancia o en esta primera fase Estados Unidos no intervendría dentro de esta revuelta, ¿no es cierto? Y como les decía, Estados Unidos para ese entonces se encontraba ya en un proceso de guerra contra
Rusia dentro del proceso de la Guerra Fría, pero en el cuadro o en el escenario de la Guerra de Corea. Entonces, y es así ya como que de pasada las revueltas, justamente la revolución del 52 y llegando o ingresando a los primeros impases económicos dentro del país en el año 53, donde recién entraría en juego su participación dentro del país, justamente con la finalidad de alguna manera, sentar bases para poder tener cierta cuota de control dentro del territorio boliviano. No sé si existe duda o consulta hasta esta parte. Vuelvo a preguntar para que podamos repasar, si gustan poder ir más atrás. Romy, ¿le escucho? Profe, buenas noches. Disculpe, ¿será que podría volver a repetir la parte donde ya comienza a ver esto de las reformas y el cambio? Ya, perfecto. Bien, vámonos un poquito más atrás, si más no me equivoco, están entre las primeras 10. Bien, entonces, habiendo ganado esta guerra justamente, ¿no? Bueno, este enfrentamiento armado, pues no podemos denominarlo guerra porque no nos enfrentamos a ningún otro país externo, simplemente fue una revolución interna que enfrentó a las fuerzas de del poder militar contra la insurrección civil. Entonces, después de este conflicto y de que se reconocieron esta victoria por parte del MNR, se asumiría el control del poder del gobierno y básicamente los primeros cambios que se hicieron o los principales cambios que este gobierno del MNR hizo en esta primera gestión fue, uno, el darle derecho a voto a la mayoría de la población, lo cual representó pues un arraigamiento de la identidad como boliviano o el sentirse parte de esta república a personas pues que se encontraban en una situación o a civiles que se encontraban en una situación casi como que de esclavitud o de neoesclavitud. Hablo justamente de la población indígena que fue parte de muchos de los procesos de guerras bélicas porque formaron parte justamente de este cuerpo que se enlistó con la finalidad de enfrentarse a los diferentes países con los que nos encontramos en guerra y que por las condicionantes de no ser letrados como excusa, no se los incluía como parte decisiva de la elección de sus representantes del país en el que ellos habitaban. Entonces, representó en su momento un hito muy importante, ¿no? Porque obviamente arraigaría la identidad del boliviano y también arraigaría este proceso de unión y de nacionalismo de las personas que se encontraban en inferior condición. Entonces, dentro de este grupo, este nuevo cuerpo de personas que se encontraban habilitadas para votar, se encontraban indígenas, tanto hombres como mujeres, que podían ejercer voto. Entonces, al ser la cantidad, al cambiar la cantidad justamente de personas que tenían acceso a este derecho, pues obviamente la masa electoral se creció casi 5 veces su población. Es decir, de ser en un principio unas 200,000 personas las que votaban, pasamos a ser casi 1,000,000 de personas las que tuviéramos derecho a voto en las siguientes elecciones que se llevaron. Por eso es que le digo, gracias a este cambio o a esta inclusión de derecho de voto a más personas, es como que de alguna forma también el MNR y en este caso Víctor Paz Extensoro se ganaría el favoritismo para las posteriores elecciones. Después también tenemos la intención principal justamente que se tenía como partido de gobierno, que era la nacionalización de todas las minas. Entonces, para poder llegar a este punto necesitaban también una instancia que los ayude a controlar, a gestionar y administrar justamente el proceso de explotación de estos recursos. Y es así como se gesta la Corporación Minera de Bolivia, ya que fue la instancia que se creó con la finalidad de administrar, supervisar, gestionar todos los recursos de la minería en pro del desarrollo nacional.
Entonces se hizo casi que a finales del año, fue en octubre, básicamente el 31 de octubre del 52, en los campos de Catavi, donde se firmaría este decreto, donde se traspasarían todas las propiedades de las más grandes minas a propiedad del Estado. Y también la reforma agraria, ¿ya? Que fue justamente el también quitarle el derecho propietario a estos grandes latifundistas, grandes señores feudales, con la finalidad justamente de frenar el trato abusivo a través del ponguiaje y a través justamente también del trabajo forzado, obligatorio por parte de estos señores feudales a campesinos que vivían en esta tierra, y se les empezó a entregar título propietario a los campesinos que vivían en estos lugares, que marcaría también otro hito importante, pues por primera vez en la historia del país se entregarían títulos de propiedad a gente indígena. ¿Ya? Entonces, este es un hito muy importante y muy representativo para la historia del país. Y conjuntamente con ello entraría lo que sería la reforma educativa, que básicamente indica esta nueva reforma de que la educación, cuando menos a nivel primario, tiene que ser obligatoria, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Entonces, lo que promueve justamente la masificación de la educación para las poblaciones jóvenes, es decir, niños y jóvenes que vivían en zonas rurales, porque se empezaron a gestar proyectos de construcciones de escuelas rurales ya a nivel masivo. Es decir, donde hay una población, tenía que estructurarse una escuelita. Y también existieron campañas de alfabetización para las personas mayores que no tuvieron acceso en su oportuno momento a leer, cosa que también se llevó a cabo durante las primeras gestiones del año 2000, o sea que 2019, si más no me equivoco, que fue el primer mandato del gobierno del MAS, que también se volvieron a reactivar estas campañas de alfabetización para las personas adultas que no alcanzaron a las primeras campañas de alfabetización, por X o Z motivo. Y se utilizaría justamente este concepto o esta intención de reforma educativa como forma de integración y de rearticulación de la población a nivel nacional. Otra cosa que también posteriormente sería importante sería justamente el acercamiento o la construcción de las carreteras, desde interconectando la zona, de la zona andina con la zona del oriente, que ya para ese entonces también nosotros en este lado nos encontrábamos teniendo nuestro propio crecimiento individual, ¿no? Lo cual llevaría también a la explosión de la agroeconomía muy posteriormente, pero también se empezaron a gestar estas conexiones viales de carreteras dentro de los gobiernos de Víctor Paz Extensor. Y obviamente con todas estas reformas aparecerían nuevos representantes dentro del movimiento político actual, y que actualmente esta figura se sigue manteniendo, ¿no es cierto? Seguimos teniendo representantes de diferentes sectores dentro de la política, tanto del origen minero como de origen campesino, y también representación femenina dentro de las bancadas, ministerios, porque justamente fue gracias a este proceso de revolución donde se les dio el mérito y el pase de representatividad de esta masa importante de población boliviana. No sé qué más me estoy olvidando comentarles, creo que de la COP también ya saben, ¿no es cierto? Se creó justamente la Central Obrera Boliviana, que era la instancia que se encargaría justamente de agrupar a los representantes o a las bases de estas organizaciones o de estos nuevos actores locales, con la finalidad de generar una fuerza que ayude y sopese el gobierno, justamente, el cogobierno, conjuntamente con el partido de gobierno de ese momento. Profe, disculpe, Dígame. algo que me olvidé mencionar, ¿podría también explicar un poquito sobre cómo fue que le ganaron a los militares en esa parte?
donde también se incorporaron los mineros. ¿Podría explicar también, por favor? Bien, esa es una parte bastante compleja y uno de los enfrentamientos civiles armados más duros quizás que hemos tenido nosotros como historia dentro de nuestro país. Luego de que se intentaran anular las elecciones y de que asumiera justamente esta junta militar de manera autogolpista, porque en realidad fue un trato interno que hizo el presidente saliente, que fue Manuel Turrelo Goitia, con poderes militares que estaban al mando en ese momento, era la intención de no darles el poder, de seguir manteniendo este grupo al mando del Estado, que era justamente la rosca minera, porque como ya les había comentado, pues tenían injerencia política y económica en el Estado. Básicamente el Estado era de ellos porque tenían tanto poder a nivel político que podían sobornar, comprar y cambiar leyes a su antojo para su propio beneficio. Entonces, básicamente eso fue lo que inició el inconformismo de la población, ¿no? El sentir justamente de que su país, el país que se había creado no era suyo, sino seguía en manos de otras personas, seguía en manos de lo que se denomina todavía a lo que nosotros conocemos como oligarcas, que justamente ese es el término que se utiliza para poder denotar a ciertos grupos de poder por diferencia económica, por estrato social, por capacidad económica. Entonces, seguía en manos de lo que se considerarían oligarcas para ese entonces y esto sumado justamente a este proceso de elección que se quiso truncar y se quiso tratar de desconocer al tratar de anular estas elecciones y después de eso buscaron la excusa justamente para poder perseguir a los que ganaron estas elecciones con la finalidad justamente de controlar nuevamente esta parte del territorio, perdón, de esta parte del poder y que se siga manteniendo como se venía desarrollando, fue lo que gestaría, o bueno, terminaría de exacerbar el malestar de la población en general. Y es así como posteriormente aparece esta figura que en realidad es una figura muy importante, que es el señor Seleme, me voy a acordar ahorita su nombre. Seleme. Antonio. Antonio, sí, muchas gracias. Él justamente fue uno de los principales encabezantes de gestionar justamente o articular esta primera intención de toma del Palacio de Gobierno. ¿Ya? ¿Qué hizo este señor justamente al ver que el ejército se iba resistiendo a esta intención de devolver o de entregar el poder a quien realmente se había ganado a través de elecciones, pese a que estas elecciones solo la tenían ciertos grupos de poder, que eran los letrados, entre comillas, digamos, ¿no? Que ganaron por poquitos votos, pero ganaron. Se junta justamente con ciertos grupos por parte de la policía, ciertos grupos también de la milicia por parte del MNR y arman una estrategia de toma del Palacio de Gobierno. Para ese entonces, Antonio Seleme todavía era ministro de gobierno dentro del Estado. Entonces, ¿qué hizo? Justamente fue intentar hacer un golpe de mando al Estado o al alto mando militar que ya estaba gobernando en ese entonces, que era el general Barrientos. Intentan justamente hacer la primera toma del poder en la Plaza de la Paz, justamente esto empezó ahí, esta revolución se dio ahí, y no tienen éxito en este primer enfrentamiento, pues justamente al ser un gobierno militar, pues llamaron a sus unidades, estas unidades replegaron a este grupo o a esta contingencia de grupo, tanto de las milicias del MNR como parte de la policía, que para ese entonces los denominaban carabineros, al igual que Chile. Chile siguió manteniendo el título, nosotros lo cambiamos a policías posteriormente. Se tuvieron que replegar, pero esta huida no fue sencilla, porque obviamente la orden militar respondió con dureza, que quiere decir que fueron pues bombardeados a través de
desde los cerros, a través de la mayor artillería pesada que tenían las diferentes unidades de artillería en esa parte de La Paz para ese momento. Y Seleme, para este entonces, llega a escaparse. ¿Ya? Entonces deja a este grupo de militantes del MNR, a este grupo de rebeldes de la policía, luchando o tratando de sobrellevar este enfrentamiento con la contraparte militar que ya estaba armada. Y es aquí en esta parte donde entraría también en acción Siles Suazo, que tomaría el mando de esta revolución que empezó Seleme con la finalidad pues de que no se desarticule, ¿no es cierto? No se escapen al ver que ya no había cabeza, no se retiren, y asume el liderazgo justamente de esta revuelta en las calles y se llama a los mineros aproximadamente entre las 10 y 11 de la mañana, suenan las alarmas de todas las fábricas de la mina y llaman a combate. Entonces salen los mineros, salen los fabriles, salen todos los grupos que estaban afiliados a este partido político a dar frente. ¿Y cómo lo hacen? Justamente salen y lo primero que hacen es asaltar los regimientos más cercanos al lugar de donde se encontraban, con la finalidad de ¿qué? De abastecerse de armas. ¿Ya? Entonces, es la primera vez que en la historia que ciudadanía civil se entra a batallones, desarticula a la parte militar que se encontraba dentro y desarma a los militares que se encontraban adentro y salen a lucha a las calles de La Paz. Y estas luchas se trasladan no solamente a la plaza, sino también se extienden por parte del alto, de las laderas, justamente también del departamento de La Paz. Entonces, comprenderán que por esa dimensión, pues se convirtió en una guerra muy complicada, muy dura, muy difícil, muy sangrienta, donde por primera vez bolivianos luchaban contra bolivianos por disidencias políticas. Y ha sido tan, no sé si tan bueno el liderazgo de Siles Suazo, si tan enojados estaríamos los bolivianos para ese momento con las condicionantes del país como se encontraban, que se entraron hasta el Palacio de Gobierno y lo quemaron. Es por eso que de ahí nace justamente ese nombre que nosotros conocemos ahora como el Palacio Quemado. Fue justamente en el proceso de esta revolución del 52, donde se entraron justamente mineros, fabriles, obreros bolivianos, ya enojados justamente con esta situación y encima convocados justamente por Siles Suazo a sumarse a esta revolución, que se entran, queman y acorralan a esta junta militar, que no les queda de otra para ese momento que darse por vencidos y reconocer que la victoria del MNR sí existió. Entonces, es así como esta revolución que duró 3 días, no fue que fue el mismo día que se desarrolló todo, duró 3 días este campo de batalla. Entonces, el primer día fue el proceso, ¿no es cierto?, con Antonio Seleme, y esa misma mañana entrarían los obreros a combate. Ya el segundo día, pues la campaña se instala mucho más allá, empiezan a establecerse campos nuevos de batalla en la parte del Alto, en las laderas de La Paz, donde ya los mineros salen, pero ya con sus propias armas, herramientas de trabajo que son las dinamitas. Entonces, ahí es la primera vez donde se ve en conflicto armado, donde se utiliza la dinamita como herramienta de ataque contra infantería o armamento de militar de Bolivia. Entonces, de ahí adquirimos, por ejemplo, esa cultura de salir con cartuchos de dinamita. Y ya pues el tercer día, que ya sería el 11 de abril, es donde ocurre justamente la rendición militar y se firma por fin este famoso pacto de alianza, donde se rinde justamente esta junta militar, los altos mandos militares, y básicamente lo que se resume es que como no estaba para ese momento Víctor Paz Estenssoro, para poder tomar justamente el control de la presidencia, porque se tuvo que realizar de esa manera, tuvo que asumir de manera temporal Hernán Siles Suazo, que para esas elecciones él era su vicepresidente. ¿Ya? Entonces, presidente a elecciones fue Víctor Paz Estenssoro y vicepresidente fue Siles Suazo. Entonces, tuvo que asumir de manera temporal hasta que avisoren a Víctor Paz Estenssoro, que se encontraba en calidad de refugiado en Buenos Aires, que tiene que retornar a tomar control de la presidencia.
Y es entonces así como se llega o se culmina este proceso, esta parte de esta revolución, pero esta parte armada, ¿sí? Porque esta revolución no solamente fue armamentista, sino fue posteriormente todas las reformas que se hicieron. Entonces, es más o menos así a grandes rasgos cómo se determina. Pero fíjense cómo en este proceso de 3 días de conflicto tuvimos una pérdida de casi 500 muertos y más de 1000 heridos. Entonces, por eso es que les digo, fue el resultante de ya la multitud enfervorizada de todos los procesos armados que se enfrentaron sin miedo quizás a lo que podía pasar posteriormente a eso, y que gracias a Dios terminó en buen cauce, ¿no? Porque pudimos haber continuado más, se pudo haber exacerbado más la situación y pudo haber sido peor. No sé si le contesté la duda o le di más dudas. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, por eso les preguntaba, si bien este es un proceso que en su texto está cortito, fíjense cómo ha sido un proceso, ninguna revolución quizás pudiéramos decir que llega de manera diplomática, siempre ha tenido que encontrarse a un enfrentamiento armado. Entonces, nosotros no somos ajenos, y vean ustedes que estos enfrentamientos o esta forma de enfrentarse justamente a la milicia gestó posiblemente esta costumbre de salir, por ejemplo, en cada revuelta de los mineros, salir con dinamita, por ejemplo, a protestar, porque se convirtió como que en parte de la identidad de la revolución o del revolucionario minero, el salir de esta manera. Tal vez quizás también la condicionante conflictiva que tenemos, ¿no? Del ser boliviano, del ser peleonero, quizás pudiera salir como parte de la identidad, se construyó como parte de nuestra identidad a través de esta situación. O tal vez sea solo mi percepción, no sé qué opinan ustedes de esta parte. Entonces, como les digo, en la historia, en realidad todo nuestro proceso histórico de las cosas que nos han pasado hacen parte, en realidad, no solamente de la población boliviana que existió en ese momento y que enfrentó esas situaciones, sino también hace parte de lo que nosotros somos y de la realidad política que hoy por hoy tenemos, porque obviamente somos el resultado de todos los procedimientos accionarios y realidades que pasaron hace 15, 20, 30, 50 años. Si ustedes tienen abuelitos, por ejemplo, pueden preguntarles sobre este proceso, porque ellos estaban vivos cuando esto, y jóvenes todavía cuando esto estaba aconteciendo en este país. Entonces, es muy importante, por ejemplo, preguntarse o preguntar la perspectiva, quizás conocer desde otras perspectivas qué es lo que pasaba para ese entonces, porque obviamente cada ciudadano nos va a contar cómo lo vivió. Y cómo se vivió esto desde Santa Cruz quizás tenga una óptica distinta, ¿no? Porque obviamente nosotros nos encontrábamos aislados de toda esta revuelta, no ajenos, pero sí aislados. Y quizás también eso pudo ser parte de la construcción de la realidad del cruceño, ¿no? De nuestra identidad, si nos ponemos a pensar mucho más allá. Bien, no me quiero explayar. Si tienen alguna duda, consulta para mí. Estoy atenta a poder pues, respondérselas. Si tienen, ahora es cuando. Bien, si no tienen ninguna duda o consulta para mí, entonces si tienen alguna duda o consulta en cuanto a, para poder realizárselo, perdón, al administrador de sala, también lo pueden realizar. Pero antes no me quiero olvidar de pasar el detalle, y Lenka, si gusta, puede dejar de grabar o parar la grabación. Aquí hemos concluido el avance de la unidad. Que por favor